En mi familia, mi hermano siempre fue el favorito. Beca en una universidad de prestigio, un BMW nuevo a los 17, y a los 21 ya tenía asegurada una oficina en la empresa de mi papá. Yo, por mi parte, siempre fui la que nadie notaba. Cada reunión familiar era igual, todos hablando de Ryan, de su beca, su coche, su sonrisa de comercial y esa novia que le decía a mi mamá, segunda mamá. Yo me hacía la desentendida, porque así es cuando eres la hija que no quiere problemas. Todo era rutina hasta que empecé a trabajar por mi cuenta y, sin hacer ruido, junté lo suficiente para comprar 3 propiedades, modestas pero mías, y por primera vez sentí que tenía algo propio. El día que todo se vino abajo fue en una carne asada de domingo, de esas en las que todos se visten bonito y fingen que todo está perfecto. Ryan llegó luciéndose con su traje nuevo, como si fuera a que le tomaran fotos para una revista, y yo estaba junto al asador platicando de inversiones con una prima. De repente solté, como si nada, que había comprado mi tercer depa. Ni quería presumir, me salió sin querer. Lo vi ponerse blanco. La sonrisa se le borró en un segundo. Me preguntó de qué hablaba, y le expliqué que era un pequeño departamento en Denver que pienso rentar. Sin decir más, aventó su vaso al jardín, que se hizo trizas por el patio. Se hizo un silencio pesadísimo. Mamá soltó el llanto y fue corriendo tras él como si le hubieran hecho algo. Papá gritó su nombre, pero Ryan solo me veía como si yo le hubiera quitado algo que le pertenecía. Mamá, entre lágrimas, empezó a decir que yo no tenía por qué hacerlo sentir menos. Ryan murmuró que seguramente yo había hecho trampa para conseguir lo que tenía. Justo ahí, el abuelo, que casi nunca habla, se puso de pie y soltó. Deberías tener cuidado con hacer berrinches por dinero que ni siquiera es tuyo. Nadie se atrevió a decir nada. El jardín parecía que se quedó sin aire. Hasta el asador dejó de sonar. Mamá le preguntó al abuelo de qué hablaba, pero él solo me miró, no a Ryan, como si quisiera decir algo pero aún no pudiera. Y fue ahí cuando entendí que ese día todo había cambiado en mi familia y ni siquiera sabía por qué. Nadie abrió la boca después de lo que dijo el abuelo. El ambiente se puso tan denso que hasta los cubiertos sonaban más fuerte. Ryan se veía pálido, mamá temblaba y papá, el rey de minimizar dramas, no sabía ni qué hacer. Intenté reír para quitar tensión y le pregunté al abuelo qué quería decir, esperando que saliera con alguna de sus bromas raras. Pero no, solo me volvió a ver con una tristeza en los ojos y dijo, pregúntale a tu papá. Después siguió comiendo como si nada. Volteé a buscar a papá, pero no me quiso ver. Nos pidió que nos sentáramos y dijo que era mejor comer antes de que se enfriara, que Ryan solo estaba cansado. Nadie le creyó. Ryan se metió furioso a la casa y azotó la puerta. Mamá fue tras él llorando. Los demás nos quedamos fingiendo que comíamos mientras el abuelo terminaba su plato en silencio. Cada ruido, por mínimo que fuera, retumbaba en mi cabeza. Cuando por fin entré a la casa, Ryan estaba como león enjaulado en la cocina, repitiendo, ella no se merece nada de esto, y tú prometiste que sería para mí primero. Mamá le pedía que se calmara, pero a él no le importaba. Cuando notó que yo estaba ahí, se calló y solo me lanzó una mirada llena de coraje. No tienes ni idea de lo que está pasando, me dijo, y tenía razón, no tenía ni la menor idea. Pero la mirada de mamá, asustada, como si yo hubiera descubierto algo peligroso, me hizo entender que esto ya era algo mucho más grande que solo dinero. Esa noche me fui a mi casa antes que nadie. Les dije que estaba cansada, pero en realidad no soportaba cómo me veían, como si hubiera roto una regla que ni siquiera conocía. Al día siguiente me marcó el abuelo. Su voz sonaba cansada, como si no hubiera dormido nada. Me dijo, Emily, ven a la casa, sola. Cuando llegué, estaba sentado en el porche con una caja de madera diminuta y vieja en las piernas, tan traqueteada que las bisagras ya ni cerraban bien. No me explicó mucho, solo me la dio y dijo, pase lo que pase ahora, no te eches la culpa. Por dentro había una carpeta amarilla, arrugada, con mi nombre al frente y la firma de mi papá. No la abrí en ese momento, no pude. El abuelo parecía querer contarme algo más, pero solo suspiró. Tu papá tomó una decisión hace muchos años, una que Ryan nunca debía saber. Le pregunté qué tipo de decisión, pero solo negó con la cabeza. Si le preguntas, lo va a negar. Pero esa carpeta ahora es tuya. Esa noche no pegué el ojo. Pensaba y pensaba en el berrinche de Ryan, el silencio de mi papá, y cómo mamá miraba al abuelo en la cena, como pidiéndole que no abriera la boca. A las 2 de la mañana me rendí y abrí la carpeta. La primera hoja me revolvió el estómago. Era un documento legal sencillo. Solo explicaba que cuando yo tenía 6 años, mi papá había puesto una inversión grande a mi nombre, un fideicomiso, pero la fecha no cuadraba. Estaba firmada 2 semanas después de que nació Ryan. Me quedé viendo esa hoja hasta que se me nubló la vista. Mi nombre, la letra de mi papá, la fecha, la firma y una línea que me dejó helada. Beneficiaria, Emily Ann Crawford. No entendía qué significaba todo, pero sí sabía que era algo serio, lo suficiente para que el coraje de mi hermano tuviera sentido. Intenté marcarle al abuelo, pero no contestó. Pensé en llamar a papá, pero sabía que me iba a salir con lo mismo de siempre, que exagero, que es un simple papel, cualquier pretexto para no hablar de lo incómodo. Al día siguiente fui directo a casa de mis papás. Mamá abrió la puerta en bata, con cara de no haber dormido tampoco. Iba a decir algo, pero solo le enseñé la carpeta. Se quedó congelada. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, toda tensa.
Me la dio el abuelo, le respondí. Dijo que papá ya había decidido. Abrió la boca como para decir algo, pero no le salió ni una palabra. Solo me miró con cara de que le estaba soltando una locura. Luego apenas murmuró, eso no debió pasar, y se quedó callada. Empecé a oír los pasos de papá que venía desde la cocina. Cuando vio la carpeta que traía en la mano, la cara se le transformó por completo. No era enojo, era puro miedo. Me preguntó que dónde la había encontrado, pero no le contesté. Solo le solté la pregunta que me tenía sin dormir toda la noche. ¿Por qué pusiste algo a mi nombre cuando yo apenas tenía 6 años? No me contestó de inmediato. Nada más se dejó caer en una silla y se pasó las manos por la cara, como buscando las palabras. Al final solo dijo, eso ya no debería importar. Era solo para protegerte. ¿Protegerme de qué? Le solté. Primero miró a mamá, luego clavó los ojos en el suelo. De tu hermano. Eso no me cuadraba nada. Ryan era un bebé. ¿De qué rayos tendría que protegerme? Papá soltó un suspiro larguísimo, y por primera vez lo vi chiquito, cansado, como si ya hubiera perdido la pelea. Cuando eras niña, contó, el abuelo insistió en que a cada nieto le tocara algo. Pero Ryan, él nunca quiso depender de nadie. Siempre quiso todo para sí, desde chiquito. Por eso el abuelo te dejó a ti la parte más importante. Sentí que todo me daba vueltas. ¿Me estás diciendo que tengo algo que él cree que es suyo? Papá asintió. La mitad de la empresa, al menos en papel. El abuelo nunca se lo contó. Ahí fue cuando entendí todo. El fideicomiso no era por el dinero, era por el poder. Ryan se la había pasado la vida creyendo que todo era suyo. La empresa, el apellido, la atención. Y resulta que yo tenía la llave sin siquiera saberlo. Quise reírme, pero el único sentimiento que me llenó fue una culpa pesada. Ni siquiera quería la empresa, solo quería paz. Mamá intentó tomarme la mano, pero la quité. ¿Ryan ya lo sabe? Pregunté. El silencio de mi papá lo dijo todo. Esa noche, Ryan se apareció en mi depa, sin avisar, sin tocar el timbre, solo golpeando la puerta hasta que me animé a abrirle. Tenía los ojos rojos, el pelo todo desarreglado, y se notaba que tampoco había dormido. No empezó gritando, nomás me dijo, tenías que echarlo todo a perder, ¿no? Le dije que ni idea de qué hablaba, pero no le importó. Me soltó que el abuelo ya le había contado la verdad, que la mitad de la herencia estaba a mi nombre, y luego me soltó algo que me heló. Se suponía que él iba a cambiarlo antes de morirse. Antes de morirse. El abuelo no estaba muerto, o al menos no ayer. Cuando Ryan dijo eso, antes de morirse, fue como si algo dentro de mí se rompiera. Ni me quedé a discutir, agarré las llaves y salí disparada. Ryan gritó mi nombre, pero su voz ya se oía lejana, como ruido de fondo. Me temblaban tanto las manos que casi tiró el cel intentando marcarle al abuelo. No respondió. Volví a marcar, directo al buzón. El camino a su casa se me hizo eterno. Cada semáforo, cada coche lento. Sentía que todo se me venía encima. No dejaba de imaginarlo en el porche, como antes. Pero cuando llegué, su coche seguía ahí y las luces de la casa estaban apagadas. Antes de tocar supe que algo estaba mal. La puerta estaba sin seguro, y el abuelo siempre cerraba, hasta cuando estaba adentro. La sala estaba en penumbras, solo la tele encendida en silencio con un canal de noticias. Su vaso de té helado a medias en la mesa. Grité su nombre. Nada. Entonces lo vi, en su sillón, la mano apoyada en esa caja de madera que me había dado. No se movía. Se me hizo un nudo en la garganta. Corrí hacia él. Intenté sacudirlo, repetir su nombre, pero esa quietud era otra cosa. Ya no había nada que hacer. Llamé al 911, pero en el fondo sabía que era tarde. Cuando llegaron los paramédicos, dijeron que parecía un infarto. Hablaban bajito, casi como si yo fuera una niña otra vez. Yo solo asentí, viendo la caja de madera, como si fuera una mala broma. El policía preguntó si quería que avisara a alguien. Dije que no. No quería ver a Ryan ni a nadie. Cuando todos se fueron, me senté en el piso junto al sillón, sintiendo que el silencio me ahogaba. Noté algo bajo la caja, un sobre doblado, con mi nombre. Las manos me temblaban al abrirlo. Era una carta corta. Emily, nunca quise que todo esto recayera en ti, pero tu papá necesitaba confiar en alguien. Siempre fuiste la tranquila, la que nunca cambia. Ryan se perdió en lo que él pensaba que merecía. Si se entera antes de que estés lista, vete. No discutas, no trates de arreglarlo. Solo vete. Con cariño, el abuelo. La leí 3 veces antes de que me cayera el 20. Él sabía que esto iba a pasar, y Ryan ya lo supo. Salí manejando de regreso a casa como en automático. Mi cel no dejó de sonar todo el camino. Puras llamadas y mensajes de Ryan. No leí ni uno. Al llegar, cerré con llave todas las puertas y me quedé sentada en el piso, con la carta en las piernas. Al amanecer, la noticia ya estaba en todos lados. La familia publicó el comunicado y las redes se llenaron de pésames falsos. Pero lo peor fue ver lo que publicó Ryan. Una foto de los dos, sonriendo, con la frase, él me prometió todo. Todos los comentarios eran para él. El nieto dolido, puras condolencias y halagos. Ni una sola mención de mí. Esa tarde me llamó mamá, con la voz temblorosa. Por favor, no hagas esto más difícil, me dijo. Le pregunté de qué hablaba y bajito contestó.
Ryan está pidiendo los papeles, los que te dio el abuelo. Casi me suelto riendo. ¿Es en serio? Pero ella no soltó ni una risa. Tu papá cree que es mejor que se los des para que haya paz. Paz. La palabra de siempre, la que usaban cuando yo tenía que callarme y dejar que Ryan ganara. Le dije que no. Y entonces susurró algo que jamás voy a olvidar. Cuídate, Emily. Él no está bien ahorita. Al colgar, noté que la luz de la cámara de la puerta parpadeaba. Movimiento detectado. Alguien estaba afuera. La luz azul siguió encendida. Me quedé paralizada, viéndola, pensando que si no me movía, quien fuera se iba a ir. Pero seguía ahí. Revisé la app de la cámara en el cel. Una imagen borrosa. Alguien parado casi encima del lente. Solo se veían la silueta de una chamarra y unos zapatos mojados. Nada de la cara. Entonces se acercó más. Era Ryan. Se veía calmado. Demasiado calmado. Levantó la mano y tocó suave, igual que cuando de niños venía a pedirme algo. Pero la forma en que sonreía no tenía nada de normal. No abrí la puerta. Solo dije, fuerte para que la cámara grabara: Ryan, vete a tu casa. No se movió. Solo quiero hablar, dijo con una voz seca, como si ya lo hubiera practicado. Tienes algo que no es tuyo. Le dije que el abuelo había dejado todo claro y bien repartido. Se rió, un sonido seco y breve, pero en su rostro no había ni pizca de alegría. ¿De verdad crees que lo hizo por justicia? Lo hizo para castigarme. Se acercó un poco más y la luz automática del porche se encendió, iluminándole la cara. Tenía los ojos rojos, pero no de haber llorado, sino de puro coraje. Ryan, susurré, tienes que irte antes de que esto se salga de control. No se movió. Apoyó la mano en la puerta, como si quisiera atravesarla para tocarme. ¿De verdad crees que tú mereces lo que dejó?, murmuró. ¿Tú, que nunca quisiste saber nada del negocio de la familia? Todo eso lo malgastó contigo. Su tono me revolvió el estómago. Entendí que no le interesaban los papeles. Lo que quería era lastimarme por tenerlos yo. Le grité que lo estaba grabando, que las cámaras estaban prendidas. Se burló y me contestó, ¿crees que me importa? Después se bajó del porche y se perdió en la oscuridad. Esperé como 10 minutos para atreverme a moverme. Cada ruidito afuera me ponía los nervios de punta. Cuando por fin revisé mi celular, tenía varios mensajes de mamá. Está enojado. No te quedes sola esta noche. Está diciendo cosas que no debería. Por favor, vete a otro lado. Emily, respóndeme. Hice una maleta rápido y salí sin pensar. Solo necesitaba alejarme. Fui a dar a un motel barato junto a la carretera, de esos con luces parpadeantes y máquinas de refrescos descompuestas. Esa noche no dejé de darle vueltas a todo en la cabeza. La advertencia del abuelo, el silencio de papá, lo que me dijo Ryan, y al fondo, un miedo que no me dejaba en paz. Tal vez el abuelo no me había contado todo, porque en su carta había escrito, si él se entera antes de que estés lista, vete. ¿Pero a dónde? ¿Por cuánto tiempo? ¿Lista para qué? Saqué el sobre otra vez, buscando si se me había pasado algo. En el fondo de la carpeta encontré una hoja doblada que no había visto antes. Era una fotocopia de un testamento. Al principio pensé que era el del abuelo, pero en cuanto leí la primera línea, sentí que se me helaban las manos. Era el testamento de mi papá. Y ahí, junto a heredero principal, estaba mi nombre, no el de Ryan. No tuve ni tiempo de digerirlo cuando sonó el celular otra vez. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo responder. Una voz de hombre dijo, «Señorita Crawford, habla el oficial Neil del Departamento de Policía de Denver. Necesitamos que venga a responder unas preguntas sobre un incidente en la casa de sus papás». Sentí que el corazón se me iba a salir. ¿Qué pasó? El oficial dudó un segundo antes de decir, «Es sobre su hermano». El camino a la estación de policía fue como ir en automático, puro ruido y luces. No podía dejar de temblar, y en mi cabeza solo se repetía esa frase, «Es sobre tu hermano». No sabía si me iban a decir que lo habían arrestado, que estaba herido, o algo peor. Ya en la estación, las luces fluorescentes hacían que todo se viera demasiado claro, hasta feo. El oficial Neil me estaba esperando cerca de la entrada, con esa cara de quien está a punto de darte una noticia que sabe que te va a destrozar el día. Me llevó a un cuartito. No era exactamente un cuarto de interrogatorio, pero casi. Solo una mesa de metal y 2 sillas. No se sentó de inmediato. «Señorita Crawford», empezó con cuidado. «Anoche hubo un incidente en la casa de sus papás. Ya muy tarde. Encontraron a su hermano afuera, cerca de las 3 de la mañana. Sentí la garganta seca. Está vivo», se apresuró a decir Neil. «Pero está en el hospital. Parece que perdió el control del coche y se estrelló contra un árbol, ahí cerca de la reja». Solté el aire temblando. «Dios mío». El oficial dudó antes de seguir. «Sus papás nos dijeron que usted se fue después de discutir con él esa tarde». «No fue una discusión», respondí. «Él llegó a mi casa, pero no era él mismo. Estaba furioso, pero yo no peleé con él». Neil asintió despacio y apuntó algo en su libreta. ¿Había estado tomando? ¿O usando algo? «No sé», contesté. «Solo dijo cosas raras sobre el testamento de mi abuelo». Eso le llamó la atención. ¿El testamento? Casi me arrepentí de haberlo dicho, pero ya estaba hecho. Es complicado. Mi abuelo se murió ayer. Todo está tenso con la familia. Cosas de dinero. Neil se echó hacia atrás en la silla. Su papá también mencionó eso. Me detuve. ¿Mi papá está aquí? Ya se fue, dijo el oficial. Él y su esposa vinieron a dar su declaración. Los noté alterados. Nos dijeron que su hermano estaba muy estresado.
obsesionado con lo de la herencia. Me reí, no porque me diera risa, sino porque sonaba tan simple en boca del policía. Lo de la herencia, como si fuera puro chisme de familia rica. Después de algunas preguntas más, Neil por fin me dejó ir, pero antes de salir me dijo algo que se me quedó grabado. Por cierto, su papá parecía más preocupado por usted que por su hermano. No sé por qué, pero eso me puso más nerviosa. Al salir, llamé al hospital para preguntar por Ryan. Me dijeron que estaba estable, pero sedado. Traumatismo craneal y unas costillas golpeadas. Nada mortal. Sentí alivio hasta que la enfermera añadió: sus papás están con él ahora. No fui, no pude. Mejor me regresé a la casa del abuelo. Todavía estaba la cinta de la policía en el porche. Me quedé afuera un buen rato. Luego rodeé hacia el patio trasero. Ni yo sé por qué. Quizás solo quería sentirme cerca de él. En el cobertizo olía a polvo y aceite viejo. Encontré unas cajas que seguro llevaban años ahí. En una había un montón de papeles amarrados con un lazo. Y arriba, una foto de mi papá y el abuelo dándose la mano frente a la empresa familiar. Detrás de ellos, hasta atrás, estaba Ryan. No tendría más de 15 años, viéndolos con cara de enojado. Debajo de la foto había una carta dirigida a mi papá, con fecha de hace más de 10 años. No puedes protegerlo para siempre. Si Ryan se entera de la verdad, va a destruir todo lo que construiste. Tienes que decírselo a Emily antes de que sea demasiado tarde. Sin firma. Se me fue el alma hasta los pies. Quien escribió eso no fue el abuelo. La letra era demasiado prolija, muy formal. Y abajo, en letras chiquitas, el membrete de la empresa, Crawford Holdings, nuestra propia compañía. En la esquina, justo arriba del logo, una sola palabra que no reconocí: adquisición. La palabra me retumbaba en la cabeza todo el camino al coche. Me senté con la carta en las piernas, leyéndola una y otra vez. No era una nota personal, parecía más bien algo sacado de un expediente que llevaba años guardado. Y el tono, tan frío y calculador, no sonaba nada a mi familia. Ya en la casa, puse todo sobre la mesa de la cocina: la nota del abuelo, los papeles del fideicomiso, el testamento y ahora esto. Nada encajaba. Parecía como si fueran piezas de dos rompecabezas diferentes que alguien había forzado a unir. Sentí el celular vibrar. Era mi mamá. Por poco no contesto, pero algo dentro de mí me dijo que debía hacerlo. Su voz se notaba temblorosa. Emily, tu hermano ya despertó. Me quedé callada unos segundos. Está preguntando por ti, susurró. Dice que ahora ya sabe todo. Le respondí que no pensaba ir. No quería otro drama. Pero antes de que pudiera colgar, escuché: por favor, esta vez no está enojado. Está asustado. Esa palabra me dejó helada. Cuando llegué al hospital, la enfermera me llevó directo al cuarto de Ryan. Todo estaba oscuro, las persianas cerradas y las máquinas apenas sonando. Ryan se veía pequeño, frágil, con vendas en la frente. En cuanto me vio, intentó sonreír, pero no había ni un poco de calidez en su cara. Me dijo: tenías razón en tener miedo. Me quedé sin palabras, así que le pregunté de qué hablaba. Él solo volteó a ver la ventana. Esto no fue cosa del abuelo, fue papá. Señaló la silla junto a su cama y me senté. Habló bajito, como si no quisiera que nadie más lo escuchara. Después del accidente, papá llegó a verlo antes de que los doctores terminaran de checarlo. Le dijo que la empresa ya ni siquiera era nuestra, que desde hace años había dejado de serlo. Fruncí el ceño. ¿De qué estás hablando? Me miró con unos ojos vacíos. La adquisición. Crawford Holdings se empezó a vender poco a poco, hace más de 10 años. El abuelo se opuso, pero papá lo hizo todo a escondidas. Dijo que era para protegernos de los impuestos y los líos, pero esa no era la verdad. Ryan tragó saliva, como si le costara trabajo. Usó tu nombre, Emily. Para eso era el fideicomiso. No solo heredaste dinero, te puso como la dueña silenciosa en los papeles para que los tratos no pudieran rastrearse hasta él. Si alguien investigaba de más, todo iba a caer sobre ti. Sentí el corazón en la garganta. Eso no podía ser cierto. Él no haría algo así. Sí, lo haría, me dijo Ryan. Y lo hizo. El abuelo se enteró. Por eso después dejó todo a tu nombre. Estaba intentando arreglar el desastre de papá. La cabeza me daba vueltas. Todos esos años, yo pensaba que el favoritismo de papá hacia Ryan era injusto, que simplemente me ignoraba. Pero ahora todo encajaba. Mantenerme a distancia no era olvido, era plan con maña. Ryan se recostó en la almohada, respirando con dificultad. Anoche, antes de que me fuera de su casa, me lo soltó. Me dijo que dejara de buscar algo que no existe. No entendí. Luego dijo que tú pronto ibas a entender. No podía ni respirar. ¿Por qué me cuentas esto? Me miró, esta vez más suave, casi con lástima. Porque cuando se entere que el abuelo te dejó esos papeles, va a hacer lo que sea para que no los tengas. Nadie puede ver lo que hay ahí. Me levanté temblando, y Ryan me agarró la muñeca con una fuerza débil pero desesperada. Emily, él no es quien tú crees. Al salir del hospital, estaba lloviendo a mares. El teléfono volvió a sonar. Otra vez papá. No contesté, pero al subirme al coche, noté que las luces de un auto se prendieron justo detrás de mí. Un sedán negro, estacionado al otro lado de la calle, con el motor encendido. No se movió mientras salí, solo empezó a seguirme cuando avancé. Al principio quise pensar que era pura coincidencia, otro coche más. Pero cuando di vuelta en el semáforo, él también giró. Si bajaba la velocidad, él también lo hacía.
el pavimento resbaloso, las luces reflejándose en el agua, yo apretando el volante tan fuerte que me dolían los nudillos. No quería aceptar que Ryan tuviera razón, pero ya no podía ignorarlo. Di otra vuelta, ahora hacia una gasolinera, me estacioné junto a una bomba y esperé. El sedán pasó despacio, luego se metió al estacionamiento de enfrente. No se estacionó, solo se quedó ahí, con el motor encendido y las luces directas hacia donde estaba yo. No alcanzaba a ver quién lo manejaba. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que alguien me sigue por un asunto de herencia? Sonaba absurdo, así que mejor llamé a mamá. Contestó enseguida. Mamá, dije con la voz temblando. ¿Está papá en la casa? Hizo una pausa larguísima antes de contestar en voz baja. Acaba de salir. Dijo que necesitaba despejarse. Sentí cómo se me caía el estómago. Arranqué el coche y manejé, no hacia mi casa, sino al único lugar que todavía sentía como mío, la casa del abuelo. Estaba acordonada, pero no me importó. Estacioné atrás y subí las escaleras del porche corriendo, empapada por la lluvia. Adentro, seguía oliendo a polvo y madera vieja. La luz funcionaba, así que prendí una lámpara y cerré las cortinas, tratando de tranquilizarme. Por un momento pensé que quizá ya había perdido a quien me seguía, pero entonces escuché el ruido de las llantas afuera, las luces bañando las ventanas. Me agaché detrás del sillón, el corazón a 1000. La puerta principal rechinó y se abrió despacio, como a propósito. Oí pasos mojados en la madera. Una voz de hombre preguntó, ¿Emily? Era papá, pero la manera en que dijo mi nombre me puso en alerta. Avanzó más, escurriendo agua del abrigo. Cariño, dijo suave, no debiste andar hurgando en sus cosas. Su voz era extrañamente tranquila, demasiado tranquila. Seguí agachada, apretando la carpeta del abuelo. Sé que has estado hablando con Ryan, siguió. Él no entiende cómo funcionan estas cosas. Cree que todo es por dinero, pero no. Esto es por sobrevivir. Ya no pude quedarme quieta. Me incorporé, sosteniendo la carpeta como si me fuera a proteger. ¿Qué hiciste, papá? Se giró y la luz le dio en la cara. Nunca le había visto esa mirada. No era enojo ni tristeza, era puro cansancio. Salvé a esta familia, respondió. ¿Crees que la empresa sigue existiendo? Ya no, Emily. Desapareció hace años. Hice lo que era necesario para no perderlo todo. Negué con la cabeza. Usaste mi nombre. Nos mentiste. Se acercó más. Te di un futuro. No, le dije. Me pusiste en la mira. Por un momento, algo le cruzó la cara. Tal vez culpa, pero se le fue enseguida. No sabes lo que has empezado, murmuró. Hay gente que va a buscar esos papeles, y no se van a detener contigo. Retrocedí un paso. ¿Quién? ¿Qué gente? No contestó. Solo miró la carpeta que yo tenía y dijo, dámela, Emily. Ahora. Dudé. Entonces se escuchó otra voz desde la puerta. No lo hagas, Emily. Ryan estaba ahí, pálido, tembloroso, todavía con la ropa del hospital. Papá se volteó de golpe. No deberías estar aquí. Ryan entró, mirándolo fijamente. Tú tampoco. La tensión se sentía en el aire, como si todo el rencor de años estuviera a punto de explotar. Y entendí que, pasara lo que pasara, alguien iba a perderlo todo, y yo ya no estaba segura de querer salvar a ninguno de los dos. La voz de Ryan rompió el silencio como un trueno, y nadie se movió. Ahí estábamos los tres. Yo, aferrada a la carpeta. Papá, con esa mirada fría e impenetrable. Y Ryan, respirando agitado, cargando años de rabia. Papá fue el primero en romper el silencio. Deberías seguir en el hospital. Ryan ni lo peló. ¿De verdad crees que no me di cuenta de los libros chuecos? ¿De las cuentas que desaparecieron? Te robaste la empresa y la escondiste usando el nombre de Emily porque no pudiste aceptar que ya no tenías el control. Cuida tu tono, soltó mi papá, seco como siempre. No tienes idea de lo que he hecho para que esta familia no se viniera abajo. ¿A salvo? Ryan se rió, pero sonó hueco, sin una pizca de alegría. Nos mentiste durante años. Te escudaste en ella y lo llamaste protección. Las palabras pesaban tanto que hasta el aire se sentía espeso. Me metí entre ellos temblando. Ya estuvo, ya. Solo díganme la verdad. ¿Qué está pasando en realidad? Papá me volteó a ver, y su tono cambió, como cuando quería convencerme de que todo estaba bajo control. Hija, aquí no hay nada raro. Tu abuelo hizo unos movimientos que casi nos dejan en la calle, y yo solo lo arreglé. Usé tu nombre para transferir los bienes antes de que nos los quitaran. Eso es todo. Negué con la cabeza. Eso no es todo. La carta del cobertizo, alguien te avisó hace años. ¿Quién la escribió? Fue la primera vez que lo vi dudar. ¿La encontraste? ¿Quién la escribió? Insistí. Dudó tantito y luego contestó bajito. Tu mamá. Los ojos de Ryan se abrieron como platos. ¿Mamá? Papá suspiró hondo. Ella me rogó que dejara de confiar en tu abuelo, que era un imprudente. Pensaba que su reputación lo iba a salvar de todo. Yo no vendí la empresa por ambición. La vendí para que no acabáramos en la cárcel. Se hizo un silencio que dolía. Quería creerle, pero algo ahí no me cuadraba. Entonces, ¿por qué hacerlo todo a escondidas? ¿Por qué usarme a mí? Me miró, la voz apenas un susurro. Porque eras la única que él no tenía bajo la lupa. Vi cómo a Ryan le hervía la sangre otra vez. O sea que todo esto, la confianza, la herencia, las mentiras, nada más era para cubrirte tú. La quijada de mi papá se marcó de coraje. Hice lo que tenía que hacer. Harías lo mismo si supieras lo que estaba en juego. Pero Ryan ya ni lo pelaba. Solo me miró, con los ojos llenos de rabia y tristeza. Dame los papeles, Emily. Si dice la verdad, podemos comprobarlo.
Podemos mostrar lo que en verdad hizo. Papá quiso acercarse. Ni se te ocurra. Y fue ahí cuando sentí que algo dentro de mí se rompía. Años de quedarme callada, de intentar estar en medio, de aguantar todo por no hacer olas. Ya no podía. Agarré la carpeta y solté. Ya me harté de estar entre ustedes dos. Ryan estiró la mano. Papá se acercó rápido, y la carpeta se me resbaló. Los papeles volaron por todos lados como si fuera confeti. Una hoja fue a dar directo a la chimenea. Era un documento viejo, firmado por mi abuelo, y ni era del fideicomiso ni del testamento. Arriba, medio borrado, decía: modificación de propiedad, efectiva al fallecimiento del fundador. Papá se quedó helado, blanco como el papel. ¿De dónde sacaste eso? Me agaché y leí. El abuelo no solo me dejó la mitad de la empresa, me devolvió todo, solo a mí, y con fecha de 6 meses antes de morir. Ryan también lo leyó y apenas pudo hablar. Le dejó todo a ella. Se le quebró la voz. Por fin, papá ya no pudo disimular más. Eso no puede ser posible. Pero sus ojos lo decían todo. Ya sabía que sí. Se lanzó por la hoja, pero Ryan fue más rápido y lo empujó. Tropezaron contra la mesa, gritando, y el ruido de los vidrios rotos llenó la sala. Yo solo recogí los papeles y salí corriendo. Afuera, la lluvia ya había parado, pero el piso seguía resbaloso y casi me caigo corriendo al coche, con el corazón a 1000. Todavía podía escuchar los gritos detrás de mí, las amenazas de mi papá, la furia de Ryan. Ya en el coche, vi los papeles empapados, pero se leía todo. El abuelo lo había cambiado todo. No confiaba en papá, no confiaba en Ryan, solo en mí, y no tenía idea de si eso era suerte o castigo. Cuando encendí el coche, mi celular vibró. Mensaje nuevo, número desconocido. No sabes con quién te estás metiendo. Aléjate antes de que sea demasiado tarde. Me quedé viendo el mensaje un buen rato, respirando hondo con el pecho apretado. No era el estilo de Ryan ni de papá. Sonaba frío, calculador, como alguien que no tiene miedo, sino que te está poniendo sobre aviso, o amenazando, o las dos cosas. Apagué el celular y solo manejé, sin rumbo, solo carretera y el ruido de las llantas mojadas. Toda mi vida se resumía en una carpeta de papeles mojados y demasiados secretos. Terminé estacionada frente a un diner de esos que nunca cierran, junto a la autopista. Por dentro olía a café recalentado y a jarabe. Me senté hasta atrás y esparcí los papeles, intentando secarlos con el aire del ventilador del techo. La modificación que firmó el abuelo era clarísima. Su nombre, el mío, los testigos. Pero lo que me brincó fue una línea en letras chiquitas al final. Archivado con documentos de adquisición pendiente. Crawford Holdings, oficina Denver. Supuestamente esa oficina llevaba años cerrada. Eso decía papá. Busqué la dirección en mi teléfono. Estaba a menos de 1 hora. Cuando llegué, apenas clareaba. El edificio estaba abandonado, ventanas llenas de polvo, el letrero casi caído, pero dentro había una sola luz prendida, amarilla y tenue. Dudé, pero la puerta estaba abierta. Adentro olía a papel viejo y aceite. El eco de mis pasos se sentía raro. Había filas de archiveros polvorientos, todos etiquetados y la mayoría vacíos, pero al fondo había un cajón nuevo, de metal brillante, con una etiqueta encima, privado, S, mis iniciales. Me temblaban las manos al abrirlo. Adentro, puras carpetas, todas con mi nombre estampado. Unas decían inversiones, otras fideicomisos, transferencias, firmas por poder. Yo no firmé nada de eso jamás. Todo parecía real. Mi firma, mi credencial, mi supuesta autorización. Pero era puro invento. Papá había falsificado todo. Años de papeles que me hacían dueña de cosas que ni sabía que existían. De repente, escuché un crujido detrás de mí. Me volteé rápido. Había un hombre parado en la puerta, recortado por la luz. No era papá ni Ryan. Era alguien mayor, con abrigo oscuro y el pelo ya canoso. «No deberías estar aquí», dijo bajito. No pude contestar. Él avanzó, revisando las carpetas con la mirada. «Eres Emily, ¿verdad?», asentí despacio. «Trabajé para tu abuelo», dijo. «Me pidió que, si algún día venías aquí, te dejara ver todo». Sentí el corazón queriéndose salir. ¿Él me dejó esto?» Asintió apenas. «Quería que vieras la verdad por ti misma. Tu papá no solo cuidaba a la familia, también se cuidaba a él. La adquisición no era solo por lana, era para lavar el dinero. Movió activos a tu nombre para tapar lo que había tomado». Sentí un vuelco en el estómago. ¿Se lo llevó de quién?, titubeó. «De los inversionistas, de toda la gente que construyó esta empresa mucho antes de que tu papá llegara. Y si esa gente descubre que su dinero estaba escondido a tu nombre». No terminó la frase. Susurré. «Ese mensaje, ¿fuiste tú?». Negó con la cabeza. «No, pero quien lo mandó sabe que andas escarbando demasiado». Volví a ver las carpetas. «¿Qué hago?». Soltó el aire despacio. «Deja los papeles aquí. Déjame a mí. Si te los llevas, te van a seguir. Ya lo están haciendo». Algo en su tono me heló la sangre. No sabía si me estaba advirtiendo o tendiendo una trampa. Retrocedí hasta la puerta, apretando la carpeta contra el pecho. «No puedo irme así nada más». Sus ojos se pusieron oscuros. «Entonces vas a acabar como tu abuelo». Me di media vuelta y salí corriendo. Afuera, la mañana estaba fría y la luz era pálida. Aventé la carpeta al asiento del copiloto. Encendí el coche y ni siquiera volteé para atrás. Mi celular vibró otra vez. Otro mensaje del mismo número desconocido. «No es quien dice ser.
no confíes en nadie de la empresa. Miré por el retrovisor. El hombre de la oficina seguía parado en la puerta, mirándome, y detrás de él, a través del vidrio, alcancé a distinguir a alguien más moviéndose adentro. Alguien que reconocí. Papá. No quise esperar a ver qué hacía mi papá. Manejé hasta que el edificio se perdió entre mis lágrimas, que ni siquiera sentí salir. Los mensajes, los papeles, el hombre del abrigo, todo se me mezclaba en la cabeza hasta que casi me costaba pensar. Terminé en una gasolinera, lejos de todo. El teléfono no tenía señal. El aire olía a lluvia y gasolina. Me quedé sentado, viendo la carpeta a mi lado, preguntándome cómo acabé en este lío. Una parte de mí quería prenderle fuego a todo. Cada papel, cada prueba, y desaparecer. Pero la voz de mi abuelo seguía sonando en mi cabeza. No te culpes. Pase lo que pase después. Tú solo tratabas de hacer lo correcto. No sentía que estuviera haciendo lo correcto. Me sentía perseguido. Ya para la tarde, por fin el teléfono volvió a tener señal, y entró una avalancha de llamadas perdidas. Mamá, Ryan, números desconocidos. Luego un buzón de voz, corto, con urgencia. Emily, soy Ryan. Ya salí del hospital. Papá ya sabe de los archivos. No estás solo. Tienes que salir de Colorado. Ya. Sentí que el corazón se me iba al piso. No estás solo. Miré la carretera. No venía nadie detrás de mí. Solo el camino vacío. Tiré el teléfono al asiento del copiloto y encendí el motor. Apenas me incorporé a la autopista, algo me llamó la atención. Una SUV blanca en el retrovisor. Mantenía la misma distancia. Fuera lento o rápido. A lo mejor no era nada, o a lo mejor así es como desaparece la gente, una decisión pequeña tras otra. Cuando por fin crucé a otro estado, se prendió la luz de la gasolina. Me metí a otra gasolinera, respiré hondo y marqué a Ryan. Contestó de inmediato, la voz rasposa. ¿Dónde estás? Casi llegando a la frontera. ¿Qué está pasando? Revisé la oficina de papá, dijo. Lleva años haciendo tratos con alguien llamado Harlan & Co. Es una empresa ficticia. Todo es falso. Cuentas fantasma. Inversionistas inventados. Todo a tu nombre. El abuelo lo descubrió. Por eso puso la propiedad a tu nombre. Quería cortar todo antes de que papá pudiera volver a usarlo. De repente todo tuvo sentido, frío y cortante. Así que por eso decía que era cuestión de sobrevivir. No nos estaba cuidando a nosotros. Se estaba cuidando él. Sí, dijo Ryan. Y si está viéndose con ellos ahorita, solo quieren una cosa. La carpeta que tienes. Quieren destruirla. Miré hacia la SUV estacionada al otro lado del lote. El conductor seguía adentro. Creo que ya me encontraron. Escúchame, apuró Ryan. No vayas con la policía todavía. Si papá tiene amigos en la empresa, puede tener gente en todos lados. Ve a la cabaña del abuelo, la que está en Red Pine. Los archivos van a estar seguros ahí hasta que sepamos qué hacer. La llamada se cortó de golpe. Volví a aventar el celular al asiento y miré el letrero. Red Pine. A 42 millas. La SUV salió de la gasolinera poco después que yo. Manejé tan rápido como pude, el cielo oscureciéndose otra vez. Cada tanto, las luces de la SUV brillaban en el retrovisor, recordándome que seguía ahí. Al llegar al camino de terracería que llevaba a la cabaña, apagué las luces y avancé en silencio la última media milla. La SUV ya no me siguió. La cabaña estaba justo como la recordaba, pequeña, de madera, rodeada de árboles tan altos que cubrían casi toda la luna. Usé la llave de repuesto que el abuelo guardaba bajo el escalón del porche y me metí sin hacer ruido. Todo estaba lleno de polvo, pero se sentía seguro, o al menos más seguro que cualquier otro lugar. Cerré la puerta con llave y dejé la carpeta en la mesa de la cocina. Por primera vez en días, pude respirar. Entonces vi algo que no debía estar ahí. Una taza, todavía tibia. No alcancé ni a moverme cuando una voz salió de las sombras junto al pasillo. El abuelo me dijo que vendrías aquí. No era Ryan, no era papá, era mamá. Me quedé helada. El sonido de su voz me pegó más fuerte de lo que esperaba. Salió de las sombras despacio, con el abrigo que siempre usaba para ir a la iglesia y el cabello mojado por la lluvia. Se veía mayor de lo que recordaba, con los ojos rojos como si no hubiera dormido. Mamá, apenas susurré. ¿Cómo me encontraste? Me sonrió poquito, cansada. ¿Olvidas quién empacó tu primera maleta, mi amor? Siempre huyes igual, lo suficientemente lejos para sentirte lejos, pero no tanto como para dejar de sentirte segura. No me acerqué. No deberías estar aquí. Lo sé. Miró la carpeta en la mesa. Eso es lo que él anda buscando. ¿Papá? Ella asintió. Lleva años perdiéndose, Emily. Tu abuelo lo cubrió cuanto pudo. Cuando la empresa empezó a ir mal, tu papá aceptó tratos que no entendía. Cuando esos tratos salieron mal, empezó a mover el dinero. Tu nombre era la forma más sencilla de ocultarlo. Me mareé. Tú sabías. Se estremeció. Me enteré demasiado tarde. Para entonces, ya estaba todo a tu nombre. Tu abuelo pensó en denunciarlo, pero nos habría destruido a todos. Mejor cambió la propiedad para tratar de arreglarlo en silencio. Negué. Los dos permitieron que me usara. Me miró con ganas de discutir, pero solo dijo bajito: queríamos protegerte de él.
de lo que pasa cuando los hombres con poder pierden el control. El aire se volvió pesado entre nosotras. Se acercó despacio, sin quitarle la vista a la carpeta. ¿Dónde está Ryan? Huyendo. Dijo que papá no está trabajando solo. Su cara cambió por completo. Por un segundo vi miedo antes de que intentara disimularlo. Entonces hay que apurarnos. Trató de agarrar la carpeta, pero yo la bloqueé. No puedes llevártela. Es lo único que tengo para probarlo. Suspiró y noté que le temblaban un poco las manos. ¿Crees que quiero esconderla? No, Emily. Prefiero quemarla antes de que te maten por esto. Afuera se escuchó algo, como que pisaron una rama. Sus ojos se movieron de volada a la ventana. Por favor, susurró. Me siguieron hasta aquí. Sentía el corazón en la garganta. ¿Quién? Ni siquiera alcanzó a contestar porque de pronto la luz de unos faros iluminó toda la casa. 2 luces, 2 coches. Mamá me jaló del brazo. Vámonos ya. No hay tiempo. Dudé, viendo la carpeta. ¿Y si la dejamos? Me cortó la frase. Si nos quedamos, aquí nos quedamos para siempre. Salimos disparadas por la puerta de atrás y nos metimos al bosque. Las hojas mojadas hacían que casi nos fuéramos de boca. Detrás se escucharon portazos y gritos de hombres. Mamá me llevó a la carrera hacia un senderito que bajaba al arroyo. Tu abuelo construyó un cobertizo ahí. Tiene una trampilla debajo. Guardaba dinero por si las moscas. Podemos escondernos ahí hasta que amanezca. Quería creerle, pero me entró una desconfianza bien fea. Iba demasiado tranquila, demasiado segura. Mamá, le dije entre jadeos. ¿Cómo nos hallaron? Ni volteó, porque está rastreando el coche. Me paré en seco. Ella frenó cuando se dio cuenta que ya no iba detrás. Emily, no hay tiempo para esto. Dijiste él, susurré. No ellos. Hablas de papá, ¿verdad? Se le fue el color del rostro. Por favor, hija, lo hablamos luego. Me hice para atrás. No viniste a ayudarme. ¿Quieres llevarme de regreso? Negó con la cabeza llorando. Me juró que no te haría nada si encontraba los papeles primero. Los motores ya se escuchaban muy cerca. Mamá me apretó la mano, casi rogando. Emily, dame la carpeta. Todavía se puede arreglar. La miré, temblando, mintiéndome. Y fue cuando entendí que ya no podía confiar en nadie. Así que salí corriendo. Me metí entre los árboles, bajando por la ladera embarrada. Casi me caigo con tanto lodo y piedras. No paré hasta llegar al arroyo y meterme al agua helada. Detrás venían gritando. Las linternas iban y venían. Uno gritó mi nombre, la voz de papá, pero no sonaba preocupado. Era como una orden. Emily, detente. Yo solo apreté el paso. Las ramas me arañaban y el agua me salpicó las piernas. Sentía que los pulmones me explotaban. Al cruzar el arroyo, me escondí tras un tronco caído. Las linternas andaban buscándome. Eran muchos, no solo papá. Me tapé la boca para no hacer ruido. Ahora los escuchaba más cerca. Él hablaba con otro. Sepárense. No pudo haber ido lejos. Su tono era calmado, casi frío, y eso me dio más miedo que si estuviera gritando. Los hombres se dispersaron. Las botas tronaban en las hojas mojadas. Me quedé quieta. El corazón me retumbaba. De repente, alguien me tocó el hombro. Casi grito, pero era Ryan. Estaba empapado, rengueando, pero vivo. Vámonos, me dijo bajito. Si nos quedamos aquí te van a encontrar. Me guió más adentro del monte, hasta el cobertizo que mamá mencionó. Parecía a punto de caerse. Ryan abrió la puerta a la mala y me metió. ¿Estás bien? Asentí, temblando. Mi mamá está aquí. Ella los trajo. Ryan apretó la mandíbula. Ya sé, la están manipulando. Le dijeron que si no cooperaba iban a hacer parecer que todo fue culpa suya también. Me dejé caer al piso, abrazando la carpeta. No podemos seguir así. Ryan se agachó a mi lado y habló quedito. Entonces ya no huyamos. Sacó una USB pequeña. El abuelo no solo guardó papeles, hizo copias digitales y las subió al servidor viejo de la empresa. Alcancé a bajar lo que pude antes de que papá lo apagara. Me lo quedé viendo, sorprendida. ¿Y esto lo tuviste todo el tiempo? Asintió. Quería estar seguro de que ibas a estar bien, pero de nada sirve si nadie fuera de la familia lo ve. Abrió la trampilla y sacó una caja metálica. Tenía un teléfono satelital viejísimo y un fajo de billetes amarrados con ligas. El abuelo sí que era prevenido. Llévate el teléfono, me dijo Ryan, y vete al este. Busca a una reportera en Denver que se llama Laura Haynes. El abuelo confiaba en ella. Decía que era la única que escucharía si le pasaba algo. Negué. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a tratar de retrasarlos. Ryan me interrumpió con media sonrisa. Siempre dijiste que yo quería ser el héroe. Al parecer hoy sí me toca. Me empujó a la puerta trasera. Afuera seguía lloviendo, ahora más bajito. Dudé. Lo miré. No vayas a hacer una locura. Se rió leve. Ya es tarde para eso. Me lancé a correr, la carpeta pegada al costado y la USB escondida. Detrás escuché gritos, otra vez papá más cerca, luego un trancazo. Algo se rompía. No miré atrás. Corrí hasta que salí al camino de tierra y vi mi coche exactamente donde lo había dejado. Lo arranqué y salí volando. Las llantas patinaban en el lodo. Por el retrovisor, vi la luz naranja del incendio. El cobertizo estaba en llamas. Me temblaban las manos en el volante. No sabía si Ryan alcanzó a escapar o si él mismo lo incendió. Lo único que tenía claro era que papá seguía atrás de mí y que la verdad ya nos había alcanzado a todos. El teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de un número que no conocía. Corre al este. Tienes 1 hora antes de que se den cuenta que ya no estás.
No decía quién era, pero supe que fue mamá. No paré hasta que el bosque se volvió carretera y dejé las montañas atrás. Cada vez que veía un coche en el espejo, sentía el estómago hecho nudo, esperando ver las luces parpadear 2 veces, o alguna señal de que todo se acababa ahí. Al amanecer llegué a Denver. El cielo estaba gris, la ciudad como adormilada. Me metí al estacionamiento de una cafetería y usé el teléfono satelital. La pantalla medio vieja, las teclas duras, pero marcó bien. ¿Laura Haynes? Pregunté cuando contestó. No me conoces, pero mi abuelo sí. Se quedó callada un momento, y luego muy tranquila, pero atenta. ¿Cómo te llamas? Emily Crawford. Otro silencio, y luego soltó un suspiro suave. Justo estaba pensando cuándo alguno de ustedes iba a llamar, me dijo, y me pidió que la viera en 1 hora en una cafetería cerca de Union Station. Me pidió que llevara todo lo que tuviera, y que me asegurara de que nadie me siguiera. Cuando llegué, ella ya estaba ahí sentada. Tendría unos 40 años, el cabello recogido y todavía traía colgada una credencial de prensa en el abrigo. Tenía esa mirada de alguien que ya vio mentir a demasiada gente. Me senté frente a ella y le pasé la USB por la mesa. Esto era de mi abuelo, le dije. No la agarró de inmediato. ¿Y crees que esto tiene que ver con su muerte? Preguntó. Asentí. Me dijo que mi papá tomó decisiones que ya no podía deshacer y que no confiara en nadie de la empresa. Ahora él ya no está. ¿Y mi hermano? Tragué saliva. Puede que esté muerto. Sus ojos se suavizaron tantito. ¿Tienes pruebas de lo que hizo tu papá? En esa memoria. Y aquí, respondí levantando la carpeta. Ahí se ve que usó mi nombre para esconder transferencias ilegales. Tal vez lleva años haciéndolo. Al fin tomó la USB y la conectó a su laptop. Empezaron a aparecer líneas y líneas de datos en la pantalla. Transacciones, números de cuenta, empresas fantasma. La cara de Laura cambió de inmediato. Emily, esto es muy grave. Son fondos federales. Tu papá movió dinero con contratos falsos ligados a proyectos de defensa. Si esto se hace público, no solo lo van a destruir a él, se van a llevar entre las patas a la mitad de los que firmaron esos acuerdos. Sentí cómo se me iba la sangre de la cara. Por eso me están buscando. Ella asintió. Porque en los papeles, todo está a tu nombre. Cada peso. Si esto se filtra, van a necesitar a alguien a quien echarle la culpa. Mi celular vibró otra vez. Número desconocido. Un mensaje. Ryan ya no está. No logró salir. No supe que estaba temblando hasta que Laura me puso la mano encima. Emily, mírame. Aún puedes salir de esto, pero no puedes seguir sola. Traté de respirar hondo. ¿Qué hacemos? Ella empezó a copiar los archivos. Voy a encriptar todo y se lo mando a alguien de confianza en DC. Si te pasa algo a ti o a mí, todo esto sale a la luz. Asentí, sintiéndome en automático. De pronto frunció el ceño mirando la pantalla. Espera, ¿qué es esto? Giró la laptop para mostrármela. Una de las carpetas de la USB no era un archivo financiero, era un video, fechado 2 semanas antes de que muriera mi abuelo. Le dio play. La imagen estaba borrosa, grabada en su estudio. Mi abuelo estaba sentado en su escritorio. Se veía más viejo de lo que recordaba, pero con la mente muy clara, concentrado. Si estás viendo esto, Emily, entonces tu papá ya encontró los papeles. Tienes que entender que lo que hice fue para protegerte. Pero hay algo que no pude ocultar. Él no estaba solo. El hombre que lo financia sigue dentro de Crawford Holdings. Su nombre es... El video se trabó. El resto fue pura estática. Laura intentó reiniciarlo, golpeando el teclado, pero el archivo ya estaba dañado. Nos quedamos calladas, mientras el ruido de la cafetería se iba perdiendo poco a poco. Entonces Laura susurró. Ese nombre, quien sea que iba a decir tu abuelo, es quien lo mató. Antes de que pudiera contestar, una ráfaga de luz iluminó las ventanas del local. Faros. Frenaron en seco. 2 camionetas negras. Laura levantó la mirada y se puso seria. Nos encontraron. Los faros se clavaron en las ventanas. Casi no podíamos ver nada. Todos adentro voltearon a ver qué pasaba, pensando que alguien se había estacionado mal, pero Laura sabía que era otra cosa. Cambió de actitud de inmediato, tranquila, práctica, con esa seguridad de quien ya ha pasado por esto. Emily, me dijo en voz baja mientras cerraba la laptop, no los mires, agarra tus cosas y vete por atrás. ¿Y tú? Pregunté. Te doy 30 segundos, contestó. Sentí el corazón en la garganta. Laura, vete. Tomé la carpeta y la USB, las metí rápido en mi chamarra y la seguí rumbo a la cocina. Al pasar, Laura le dio un billete de 20 a la barista y dijo algo sobre una falla de energía mientras abría la puerta trasera. El callejón apestaba a asfalto mojado y basura. Eché a correr. Mis zapatos patinaban en el piso. Detrás de mí escuché cómo se abría de golpe la puerta principal. Hombres gritando, botas retumbando en el piso. Laura ya se había ido por otro lado. No quise voltear. El callejón me llevó a una calle angosta, luego a otra. Me metí entre unos coches estacionados hasta llegar a un paso a desnivel que olía a aceite y a agua de lluvia. Me costaba trabajo respirar. El celular vibró otra vez. Otro mensaje del mismo número. Entrada norte, estación de tren. Tienes 2 minutos. Ni lo pensé.
Solo corrí. La estación vieja no estaba lejos. Un edificio enorme de ladrillo, con luces parpadeando y trenes encendidos al fondo. Me metí por una puerta lateral justo cuando tronó un rayo. Adentro, el ruido de los motores y la lluvia tapaban todo lo demás. Había filas de vagones, unos abiertos, otros no. Y entonces lo vi, Ryan. Por un momento pensé que lo estaba imaginando. Se veía pálido, cansado, con una venda en la cabeza, pero estaba vivo. Levantó la mano. «Llegas tarde», soltó. Fui corriendo hacia él, entre risa y llanto. «Pensé que te habías muerto». Él sonrió, agotado. Ellos también lo creyeron. El incendio me compró tiempo. Antes de que pudiera decir más, unos faros se encendieron dentro de la estación. Otro coche. Se abrieron las puertas. Papá bajó. Ryan se puso en medio de nosotros, como protegiéndome. ¿Cómo? Papá lo interrumpió. «Debiste hacerme caso, hijo». Su tono ya no era de enojo. Era tranquilo, y hasta se escuchaba triste. «No entiendes contra quién te estás metiendo». Laura apareció detrás de él, con las manos levantadas. «Tienes razón», me dijo, mirándome. «Tienes que escuchar esto antes de que la riegues más». Por un segundo, ya no sabía de qué lado estaba. Papá la miró. «¿Se lo dijiste?» La cara de Laura se puso dura. «Ya mentiste bastante. Mejor termina de una vez». Él suspiró. Se pasó la mano por el cabello. «Emily, tu abuelo no murió de un infarto. Lo envenenaron. No fui yo. Fue el hombre que financiaba esos negocios. Mark Harlan. El de Harlan & Co. Sentí el nombre como un balde de agua fría. ¿Es cierto?» Papá asintió. «Muy cierto. Y no solo quiere el dinero. Quiere los papeles de propiedad, los que están a tu nombre. Si los consigue, tiene el control de todo. La empresa, los bienes, todo lo que nuestra familia ha levantado». Ryan bufó. «¿Y quieres que creamos que no lo ayudaste?» Era la primera vez que la voz de papá se quebraba. «Intenté detenerlo, Ryan. Por eso tu abuelo cambió los documentos. Sabía que Harlan me usaría para llegar a Emily». El ruido de botas en el piso lo interrumpió. Se veían siluetas avanzando entre los vagones, linternas encendidas. Papá nos miró, desesperado. «Ya llegaron. Dame la memoria y puedo acabar con esto». «No», respondí. «Ya mentiste demasiadas veces. Emily, por favor, ¿de verdad crees que esa reportera te puede proteger? Harlan controla media ciudad. Si quieres salir viva de esto, tienes que darle lo que pide». Ryan se acercó y le habló bajo. «O lo hacemos público». Saqué la memoria del bolsillo y se la pasé a Laura. «¿No dijiste que tenías un contacto en Washington? Mándasela». Ella asintió y empezó a teclear rapidísimo en su computadora. El ruido de las botas se escuchaba cada vez más cerca. Una de las linternas nos apuntó de lleno. Papá murmuró. «Emily». Un balazo tronó en la estación. De una viga de metal, justo junto a nosotros, saltaron chispas. Laura se hizo bolita, protegiendo su laptop. Ryan me jaló del brazo y me escondió detrás de un vagón. Cuando volteé, vi a mi papá tirado en el suelo, la sangre escurriéndole por la manga. Laura gritó. «Agáchense», y le dio a enviar. Un segundo después, su pantalla brilló. Carga completa. Los gritos pararon de golpe. Luego se oyó otro ruido. Sirenas, cada vez más cerca y más fuertes. Laura me miró, pálida, pero firme. «Ya está. La historia ya salió». Ryan ayudó a papá a ponerse de pie. Seguía sangrando, pero estaba vivo. Me miró, con una mezcla rara de alivio y culpa en la cara. «No debiste hacerlo», susurró. «No tienes idea de lo que acabas de desatar». Afuera, las luces de la patrulla bañaban la estación de rojo y azul. Por primera vez en semanas ya no estaba huyendo, pero la mirada de mi papá me dejó claro que esto no era el final. Apenas era el momento en que todos, por fin, veían quiénes éramos de verdad.